Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de la materia Introducción al Conocimiento Científico y Metodología de la Investigación. En este video vamos a abordar uno de los temas de la unidad 2 de la materia, eh, que es el de las diferencias y algunas similitudes también entre el inductivismo y el falsacionismo. Es decir, vamos a ver eh, algunas diferencias respecto al modo de entender a la ciencia que tenía cada una de estas corrientes de la epistemología. Y para compararlas nos vamos a centrar principalmente en cuatro aspectos. ¿Cuál es el lugar de la teoría? ¿Qué importancia le otorgaban a la teoría, el inductivismo y el falsacionismo? El tipo de razonamiento que primaba en la actividad científica según estas dos corrientes. La cuestión de la dinámica científica, es decir, cómo cambia la ciencia a lo largo del tiempo. Y el criterio de demarcación, qué criterios utilizaban para diferenciar lo que era ciencia de lo que no era ciencia, básicamente. Bueno, como pueden ver ahí en el cuadro de la diapositiva, se muestran las diferencias respecto de cada uno de estos temas para estas dos corrientes de la epistemología. En lo que queda del video, la idea es ir abordando cada una de ellas y explicarlas con un poco de mayor profundidad. Vamos a empezar con los primeros dos aspectos, el lugar de la teoría, el tipo de razonamiento en la actividad científica, el tipo de razonamiento que prima, que prevalece, ¿sí? El inductivo o el deductivo. Y para eso vamos a hacer un muy breve repaso, un somero repaso de los métodos, del método científico que cada una de estas corrientes proponía. Por el lado del inductivismo, si ustedes recuerdan, el método que se proponía es el método inductivo-deductivo, que partía de observar el mundo, es decir, partía de la experiencia y a través de la observación generaba enunciados singulares. Todo científico generaba enunciados singulares que los iba a generalizar mediante un razonamiento inductivo para generar enunciados de tipo general, como leyes y teorías científicas. Ahora bien, una vez que se tenían estas leyes y teorías científicas, mediante un razonamiento de tipo deductivo, se iban a poder desprender de estas leyes y teorías enunciados singulares nuevamente, a modo de predicciones o explicaciones de nuevos fenómenos. Y se iba a buscar contrastar, es decir, comparar estos enunciados singulares, estas predicciones que se generaban con, de vuelta, nuevamente la experiencia, a través de una observación neutral, ¿no? A medida que uno iba encontrando, el científico va encontrando nuevas contrastaciones positivas, es decir, casos en los que las predicciones coinciden con lo que observamos en la experiencia, eh, a medida que se van acumulando estas contrastaciones positivas, decíamos, el científico entonces va a poder decir, va a poder verificar, va a poder confirmar las leyes y teorías que estaba poniendo a prueba, ¿sí? Y esto, fíjense, nuevamente es un razonamiento de tipo inductivo. ¿Por qué? Porque mediante una lista, un conjunto limitado de contrastaciones, suponiendo que son todas positivas, hacemos un salto de tipo inductivo y decimos, bueno, si en todos estos casos la ley o teoría ha dado resultado, ha sido correcta para predecir esta serie de fenómenos, por lo tanto va a ser correcta siempre, es decir, va a ser verdadera. Eh, Fíjense, presten atención que esto es un razonamiento también de tipo inductivo. ¿Por qué? Porque la conclusión a la que llegamos, decir esta ley, esta teoría es verdadera, es probablemente verdadera, no es necesariamente, no es necesariamente verdadero, incluso cuando todas las contrastaciones positivas sean tales, sean verdaderas. Entonces, si prestan atención, el razonamiento inductivo es aquel que prima en el método inductivo-deductivo, es decir, en la propuesta del inductivismo, ya que sirve tanto para generar enunciados generales a partir de los enunciados singulares al inicio del proceso científico, como también al final de este proceso para verificar, para confirmar aquellas leyes y teorías. Y fíjense que la teoría tiene un momento secundario, ¿sí? Es decir, empezamos con la observación y luego de recabar una serie suficiente, un conjunto suficiente de enunciados singulares, generamos una teoría, ¿sí? Esto vamos a ver a continuación que contrasta bastante con la propuesta del método hipotético deductivo que plantea el falsacionismo. ¿Por qué? Porque el falsacionismo propone que toda actividad científica empieza con el planteo de un problema, ¿sí? Este problema está bien, es un problema que un científico puede observar, que percibe a través de la experiencia, de una experimentación, de una observación, pero es un problema
en base, en función, a una teoría, ¿sí? Es decir, que antes incluso de la observación, ese científico observa el fenómeno que luego le parecerá problemático, con toda una serie de teorías encima, con una serie de preconceptos encima. Es por ese mismo conjunto de teorías y preconceptos es que aquello que observa, aquel fenómeno que le llame la atención, va a ser o no va a ser problemático, ¿sí? Por eso se dice que en el caso del falsacionismo, la teoría tiene un lugar predominante, está desde el principio de la investigación. Frente a este problema, todo científico lo que debe hacer es generar hipótesis, es decir, posibles respuestas en formas de enunciados generales, de leyes, de teorías, que intenten responder a este problema. Y para esto va a realizar un salto creativo. No necesariamente es un proceso inductivo el que nos lleve de un problema a la hipótesis, sino que pueden ser por distintos mecanismos. Mecanismos que a la epistemología, dice Popper, el falsacionismo, no les interesa, no es un tema que le interese, digamos. Eso quedará para la psicología, la historia de la ciencia, la sociología de la ciencia. Lo que le importa a la ciencia es ver cómo esas hipótesis, una vez que las tenemos, las justificamos, las validamos, las ponemos a prueba. Bueno, y las ponemos a prueba deduciendo de ellas, de estas hipótesis, de estas leyes, de estas teorías, desprendiendo lo que Popper llama implicaciones contrastadoras, ¿sí? Es decir, lo que antes llamábamos predicciones o explicaciones. Estas implicaciones contrastadoras se van justamente a contrastar nuevamente con la experiencia y pueden ocurrir dos cosas. O que la implicación contrastadora, es decir, lo que nosotros dedujimos de la hipótesis, coincida con la experiencia, o que no coincida. En el caso de que coincida, Popper va a decir que nuestra hipótesis está corroborada. No está verificada, no podemos decir que es verdadera porque haya coincidido, pero está corroborada. Es decir, por ahora no ha sido falsada. E incluso podemos decir que es aún más sólida, digamos, de alguna manera. Pero lo realmente interesante para el falsacionismo es que no haya una coincidencia, ¿sí? Que al contrastar la implicación contrastadora con la empiria, con la experiencia, estas no coincidan. Y, como recuerdan, ahí entra el razonamiento que se da en llamar modus tollens y que nos va a permitir decir que en caso de que la implicación contrastadora y la experiencia no coincidan, ¿sí? Vamos a poder decir con total seguridad que la hipótesis es falsa, que nuestra teoría, nuestra ley es falsa. Y acá tenemos un razonamiento de tipo deductivo. Entonces fíjense, teniendo en cuenta, comparándolo con el método anterior del inductivismo, cómo acá el razonamiento inductivo casi no tiene lugar, sino que lo que importa, lo fundamental para que la ciencia avance es el razonamiento de tipo deductivo, ¿sí? Tanto para generar implicaciones contrastadoras, como para después, al ponerlas a prueba, falsar una hipótesis. Ambos procesos se van a dar mediante razonamientos de tipo deductivos. Entonces, a modo de resumen de estos primeros dos aspectos, del lugar de la teoría en el proceso científico y el tipo de razonamiento primario, más importante, señalamos que en el inductivismo la teoría aparece en una segunda instancia, en un segundo momento, luego de recopilar hechos, ¿sí? Luego de generar enunciados singulares a partir de la observación y la experiencia. En cambio, en el falsacionismo, la teoría no es es el punto de partida, disculpen. No está en un momento secundario, sino que se parte de la teoría. Esa teoría va a ser el fundamento, ¿no?, de nuestros problemas científicos. Un problema va a ser un problema científico en base a las teorías que tengamos nosotros en cuenta. Y es la que le va a dar sentido a la observación. Por el lado del inductivismo también habíamos visto respecto al tipo de razonamiento que prima, es el razonamiento inductivo. El razonamiento inductivo, como vimos, sirve para producir leyes y teorías, pero también para verificar o confirmar estas leyes y teorías. Mientras que el falsacionismo va a señalar que el razonamiento inductivo no nos asegura nunca la verdad de la conclusión. Es decir, nunca podemos verificar fehacientemente, decir esta ley o esta teoría es verdadera o probablemente verdadera, porque el razonamiento inductivo nunca nos asegura la verdad de la conclusión. Lo que va a proponer es el uso de un razonamiento deductivo, ¿sí?, específicamente del modus tollens, para falsar las teorías, para ponerlas a prueba y en caso de que haya un hecho, una observación que contradiga esa hipótesis, poder decir con total seguridad de que esa hipótesis es falsa. Respecto al tercer aspecto que nos interesa tratar en este video es el de la dinámica científica, ¿sí? Es decir, cómo cambia la ciencia a lo largo del tiempo. Una pregunta que se ha hecho tanto el inductivismo como el falsacionismo, como muchas otras corrientes de la filosofía de la ciencia que verán más adelante. Y hay una coincidencia entre
entre estas dos corrientes respecto a cómo entienden la dinámica científica es que ambas entienden que la ciencia, a medida que cambia, a medida que pasa el tiempo, progresa, es decir, mejora, que las nuevas teorías, el nuevo conocimiento es mejor que el anterior. Ahora bien, hay una diferencia en cómo entienden este cambio, este progreso. El inductivismo entiende que este progreso se da mediante una acumulación de confirmaciones, que cuantas mayor cantidad de confirmaciones de nuestras leyes y teorías tenemos, mayor conocimiento tenemos y la ciencia avanza y progresa de esa manera. En cambio, en el caso del falsacionismo, el progreso no se da mediante confirmaciones. Primero porque, de modo estricto, una confirmación, o mejor dicho, una verificación, nunca es posible. Nunca es posible decir que una ley es verdadera o es probablemente verdadera. Pero, incluso cuando juntamos lo que el falsacionismo dice corroboraciones, no es un gran avance para la ciencia. El gran avance, el gran salto para la ciencia es falsar nuestras hipótesis, ¿sí? Es decir, demostrar que son, sin lugar a dudas, falsas. Eso va a hacer que el científico busque nuevas hipótesis mejores que las anteriores, que expliquen más fenómenos, mayor cantidad de hechos, y de esa manera ahí sí la ciencia va a progresar y va a tener un mayor conocimiento, va a generar un mayor conocimiento. Respecto al último aspecto, el problema de demarcación, es otro de las discusiones sobre las que gira, digamos, buena parte de la filosofía de la ciencia, al menos en la primera época, y que se pregunta, se puede traducir en la pregunta, es cómo podemos distinguir al conocimiento científico de lo que no es conocimiento científico, ¿sí? Cómo podemos diferenciar, demarcar justamente a la ciencia de lo que no es ciencia. Y acá la propuesta del inductivismo es proponer como criterio de demarcación la verificabilidad. ¿Qué es la verificabilidad? Básicamente, un enunciado verificable, un enunciado científico debe ser verificable, ¿sí? Un enunciado que no es verificable no es un enunciado científico. ¿Y qué quiere decir que un enunciado sea verificable? Básicamente es que podamos determinar la verdad de ese enunciado mediante la experiencia. Es que nosotros nos podamos imaginar un hecho, una observación que podamos hacer para determinar, para verificar ese enunciado. Los enunciados que no son verificables, como los enunciados el inductivismo señalado de la metafísica, por ejemplo, que habla de cuestiones tan abstractas que no tienen sentido, que no hay ninguna manera de verificar esos enunciados, no son científicos. Frente a esto, el falsacionismo propone otro criterio que es el de falsabilidad. ¿Por qué? Bueno, porque el criterio de verificabilidad, señala el falsacionismo, es demasiado estrecho, deja fuera muchos enunciados que deberían ser considerados científicos. ¿Por qué? Bueno, porque las leyes, las teorías, todo enunciado general no es verificable, ¿sí? Piensen que las leyes, las teorías son enunciados generales, hablan de una infinitud de casos posibles, ¿sí? Son enunciados de carácter universal. Y un enunciado que habla de una infinitud de casos posibles es imposible de verificar. Deberíamos hacer infinitas observaciones. Por lo tanto, no sería posible verificarlos y por lo tanto, según el criterio entendido de esa manera estrecha del inductivismo, quedarían fuera de la ciencia. Lo que propone el falsacionismo, en cambio, es otra cosa distinta, que es el criterio de falsabilidad, para distinguir lo que son enunciados científicos de lo que no lo son. ¿Y en qué consiste este criterio? Bueno, en decir que los enunciados, para que sean científicos, deben ser falsables, es decir, deben poder ser falsados, ¿sí? Es decir, debemos poder imaginar la forma, la observación que deberíamos esperar hacer para que ese enunciado pueda ser considerado falso. De esta manera, las leyes o todo tipo de enunciado general universal puede entrar dentro de la órbita, ¿sí?, de los enunciados científicos. Gracias a que, ya que encontrar un solo caso, un caso singular, un enunciado singular que contradiga nuestro enunciado general, va a ser suficiente para falsar ese enunciado. Por lo tanto, ese enunciado general va a ser un enunciado falsable y va a poder ser considerado toda ley, toda teoría científica, un enunciado científico. Bueno, eso sería todo por este video. Espero que les haya servido, que les haya quedado un poco más claro estas principales diferencias entre el inductivismo y el falsacionismo. Y bueno, cualquier duda que tengan la podrán realizar, preguntar.